de hoy. Okay. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Nuestra última clase antes del examen, ¿sí? O sea, el miércoles que viene ya van a recibir el examen. Hola, Gaby. No pasa nada. Y sobre todo en esta modalidad presencial donde ustedes, en esta modalidad virtual donde ustedes tienen la información disponible alrededor, es cuestión de... hola Miriam, es cuestión de encontrar, bueno, vamos a hablar del examen en la próxima entrada, ¿sí? En la segunda reunión de Zoom de hoy. Hoy vamos a terminar de mencionar algunos temitas que tienen que ver con tronco y con abdomen, y con respiración, que yo les había dejado una tareita la semana pasada, y vamos a ver si la recordaron o no, que tenía que ver con cuestiones respiratorias, y después en la próxima entrada vamos a hablar un poquito del examen. Vamos a hablar de la modalidad del examen, de qué cosas vamos a pedir, vamos a hacer un recorrido de los temitas que hicimos, y cualquier duda que haya aprovechamos, ¿sí? Bueno, la idea de hoy era trabajar con, hola Miriam, hola Gaby, saludo a todos. Un poquito con lo que ya nosotros sabíamos de mecánica respiratoria, porque lo habíamos visto en fisiología desde el punto de vista de la fisiología. Habíamos trabajado en anatomía general con aquellos músculos respiratorios, y lo que vamos a hacer en esta anatomía funcional es profundizar un poco más el protagonismo y la acción que tienen determinados músculos alrededor de esta mecánica respiratoria, para ver qué objetivos nos podemos proponer cuando trabajamos desde la respiración o trabajamos con la respiración acompañando nuestra actividad física. Entonces yo les había pedido para hoy, primero los escucho, si no hay respuesta, que espero que haya algo, yo les había dicho, bueno, si se podía pensar en ejercicios o en actividades donde yo ponga de manifiesto o en juego cuestiones respiratorias, para lo cual primero tengo que pensar qué objetivos me podría plantear yo para trabajar desde la respiración. ¿Cuál sería uno de las ideas, o por qué trabajaríamos la respiración en la actividad física, ¿no? Bien. Si bien no tenemos en esta materia específicamente gente de natación, pero más allá de la natación, la respiración es, además de acompañarnos permanentemente en la actividad física, muchas veces es el objetivo o es el objeto de trabajo. Entonces, ¿para qué trabajaríamos teniendo en Para cuenta quien la canta, mecánica respiratoria? ¿Cómo, Carlos? Perdón. para quien canta, para quien locuta. Bien, bien, supongamos que el día de mañana nos toca trabajar con gente que se dedica al canto y que hace de la respiración la base de la emisión de la voz, por ejemplo. Bien. Y entonces, ¿qué podríamos pensar? También para el running se trabaja la respiración. Para él, perdóname, Agustín, no te escucho. En el running. Salió medio mal. En el running se trabaja la respiración también. ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, en el rally, dijiste. Claro, cuando tomás el segundo aire, que se llama el segundo aire, siempre se entrena, o sea, yo tengo poca experiencia, pero sé que se entrena una parte de la respiración para alcanzar ese segundo aire, que es lo que te da la capacidad de aguantar en el tiempo una maratón, o sea, esos tiempos largos de trabajo. Bien, bien, pero entonces, si la idea es tener en cuenta que yo quiero lograr mayor entrada de aire, o tener en cuenta que tengo que concientizar la respiración porque utilizo a través del canto la respiración para la emisión de voz, o por el motivo que sea, ¿qué necesito trabajar de la respiración? ¿O qué necesito trabajar de la mecánica respiratoria? ¿O en qué se basa esta mecánica respiratoria para saber dónde tengo que poner el foco en el trabajo? Ampliar la caja torácica. Bien, uno de los objetivos podría ser lograr la mayor movilidad de la caja torácica posible. La mayor movilidad para esa persona. Recuerden ustedes que trabajamos con personas, no trabajamos con cuerpos, y que la mayor o menor capacidad dependerá del máximo que pueda cada uno trabajar. Entonces no es lo mismo si estoy trabajando con adolescentes, que están todavía en desarrollo y en crecimiento tanto muscular como óseo. No es lo mismo si estoy trabajando con una persona de tercera edad, que a lo mejor ya tiene en su envejecimiento de tejidos
una pérdida de la elasticidad de la caja torácica. No es lo mismo si estoy trabajando con una persona que tiene cuestiones posturales que afectan a la posición de la caja torácica y a su expansión. No es lo mismo si trabajo con una persona que tiene una patología respiratoria de base y por lo tanto hay una disminución de la respiración, pero por obstrucción interna, no por la caja torácica, ¿se entiende? Entonces, una vez que hago el análisis del perfil de mi alumno o mi alumna, ahí establezco un objetivo. Pero supongamos que, independientemente de lo que me toque trabajar, yo quiero trabajar, como dice Carlos, una mayor excursión o amplitud de la caja torácica. ¿En qué músculos voy a tener que pensar? ¿Y esos músculos a qué cadenas musculares pertenecen? Ahí los quiero ver. Y es ahí donde vamos a apuntar con el tema del examen, ¿sí? Porque entonces, ustedes tienen la información sobre qué cadenas musculares hay. Ustedes van a tener ahora información sobre qué músculos intervienen en la mecánica respiratoria, y yo puedo empezar a establecer relaciones. Puedo decir, bueno, los pectorales forman parte de una cadena muscular cruzada y forman parte de una cadena bien cruzada y una cadena muscular recta anterior, por ejemplo. Si yo tengo acortados los pectorales y tengo los hombros hacia adelante y tengo un tórax que no va a poder expandirse, ahora vamos a recordar los movimientos de costillas hacia adelante y hacia arriba, entonces bueno, voy a tener que trabajar la elongación de esa cadena cruzada y voy a tener que trabajar la elongación de la cadena recta anterior, porque yo necesito que el tórax se pueda abrir hacia adelante y hacia arriba. Y si tengo músculos acortados, con una cifosis dorsal aumentada, con unos hombros antepulsados, la posibilidad de que ese tórax se mueva en su máxima expresión no va a estar dada, ¿sí? Como para poder ir pensando. Quizás los ayuda al revés, que primero recordemos los músculos, primero recordemos cómo se mueven las costillas, y después les propongo que volvamos a pensar en ejercicios o volvamos a pensar en actividades y en objetivos. ¿Estamos de acuerdo? A menos de que están casi todas las cámaras apagadas y no les veo las caras para que me digan si están de acuerdo. Bien, allá vamos. Algunas diapositivas o imágenes les van a recordar, supongo yo, cosas vistas en anatomía, y otras apuntan a mirar con mayor profundidad y mayor análisis lo que va pasando con cada musculatura. Por empezar, el concepto de caja torácica que vimos la clase pasada, bien claro, las 12 costillas, los cartílagos costales que le dan más elasticidad, el esternón y las vértebras dorsales. Un recordatorio de que durante la inspiración el diafragma baja, acá lo vemos en la placa radiográfica, pero recordamos que este músculo que forma la base de la caja torácica se contrae y desciende, y de esta manera amplía lo que es el diámetro vertical del tórax. Durante la expiración, que es la relajación pasiva de ese diafragma, nuevamente hay un ascenso. Y esto lo muestra la parte blanca de la base que nos está mostrando el diafragma. Pero acá viene el tema de las costillas y los movimientos costales. Nosotros tenemos que recordar que fisiológicamente la respiración es una expansión pulmonar que acompaña a los movimientos de la caja torácica. Quiere decir que el pulmón es una estructura pasiva que va a hacer lo que haga la caja torácica. Si la caja torácica se mueve poco, el pulmón se expande poco. Si se mueve en toda su amplitud, el pulmón, siempre y cuando las estructuras estén en buenas condiciones, ¿no? El pulmón acompaña al movimiento de la caja torácica. Por eso decía Carlos, me interesa que el movimiento del tórax sea el más amplio posible y el mejor posible. Recuerden que las costillas se mueven en dos tiempos o con dos tipos de movimientos. El primer movimiento, que se lo sé llamar en brazo de bombeo, y es muy interesante poder pensarlo con el símbolo del elemento que se mueve, que es esta palanca que va hacia abajo y hacia arriba, hace que sobre todo las costillas superiores, que son las que más realizan este movimiento de bombeo, vayan hacia adelante y hacia arriba. Las costillas superiores hacia adelante y hacia arriba. Costillas superiores, adelante y hacia arriba. Ese sería el movimiento de bombeo. Ahora vamos a ver qué músculos intervienen en esto, ¿no? Y luego un movimiento en asa de balde. En asa de balde es un movimiento más lateral. El movimiento hacia arriba y hacia adelante nos abre el tórax en lo que sería el diámetro antero-posterior, ¿sí? Yo tengo las costillas de hacia arriba yéndose hacia adelante y arriba, y el tórax se amplía, visto desde arriba,
esto sería la vértebra, esto es la costilla. El movimiento en bomba de agua hace que la costilla se venga hacia adelante y hacia arriba. Y este diámetro, el anteroposterior, es el que se abre. Ya teníamos el vertical abierto por el descenso del diafragma, el anteroposterior por ese movimiento de costillas superiores hacia adelante, y finalmente el movimiento en asa de balde, que es hacia los costados y hacia los laterales. De esta manera termino de abrir el diámetro transversal del tórax. Ahí tengo las 3 dimensiones del tórax ampliadas. La vertical, con el descenso del diafragma, el anteroposterior, con el movimiento de bombeo de las costillas superiores, y el movimiento en asa de balde hacia los costados, que amplía el diámetro transversal del tórax. Ahora bien, ¿cuáles son los músculos motores de estos movimientos? Primero el diafragma, que después lo vamos a volver a recordar, sus inserciones y demás, porque el diafragma es un músculo muy complejo, que tiene una actividad sumamente importante. Pero por otro lado, aquellos músculos pertenecientes al cuello y demás, que tienen inserción en costillas. Y entonces, para que estas costillas se muevan, tiene que haber contracción de estos músculos. Que ya vamos a ver que en realidad tienen que ser contracciones acompañadas con otros grupos musculares, perdón, porque si no, si estos músculos tienen que trabajar solos, se terminan tensando. ¿Ustedes recuerdan a los escalenos? Músculos laterales y anteriores de cuello. Son 3. Bueno, se me fue una yerbita por otro lado. Perdón. Los músculos escalenos son 3. Anterior, medio y posterior. Se los muestro en este plano y se los muestro en otro y ahora vuelvo a la diapositiva anterior. Esperen. Ahí, ¿sí? Porque en esta imagen, que es medio como lateral, medio de costado, vemos la inserción escalonada de estos músculos, por eso se los llama escalenos, ¿sí? Fíjense que unos van a la primera costilla, otros van a la clavícula, lo vuelvo a mostrar de frente. Clavícula, primera costilla, y apófisis transversas de vértebras cervicales. ¿Ven? De un lado y del otro. Entonces nosotros dijimos, uno de los movimientos, el de brazo de bomba, lleva las costillas superiores hacia adelante y arriba. Entonces, ese movimiento, de alguna manera, está impulsado por los escalenos. ¿Se los imaginan contrayéndose y llevando la primera costilla hacia arriba? ¿Ven? Acercando costilla, apófisis transversa de vértebras cervicales. Ahora, solamente se insertan en primera costilla y en segunda. ¿Qué quiere decir? Que ellos solitos no van a impulsar el movimiento de las costillas hacia arriba y hacia adelante. Los intercostales. Ese movimiento, ¿cómo? Perdón. Los intercostales son los otros. Por un lado los... Bueno, estoy terrible. Toma agua, toma agua. ¿Me esperan que voy a buscar agua? Ya vengo. Sí, los intercostales. Ay, gracias, perdón. Hice recién 3 reuniones de Zoom y no me pasó nada. Y ahora, bueno, ahí estamos. Los intercostales, muy bien. Y la parte anterior del diafragma también interviene en este ascenso de las costillas. Quiere decir que los escalenos trabajan en parte, pero no tienen que ser los motores principales de esta elevación de costillas. Cuando se produce un patrón de respiración costal superior, que esto ¿dónde lo vimos? Cuando las personas, por ejemplo, tienen un abdomen muy abultado y el diafragma queda muy arriba, por ejemplo, durante el embarazo. O cuando una persona tiene lo que se llama un tórax en inspiración permanente. Mucha tensión de cuello, todo está muy arriba
y la respiración es costal superior. Ahí, los escalenos, bueno, no es COVID, chicos, me hice el test ayer. Hoy en día alguien tose y digan que estoy sola. Bien. Si yo tengo escalenos acortados, tengo la primera y la segunda costilla muy arriba, esto me lleva todo el tórax arrastrado hacia arriba y queda el tórax como si estuviera permanentemente en inspiración, ahí. Entonces, ¿qué ocurre con este patrón respiratorio? Es cortito, es chiquito y el tórax se expande poco, ¿sí? Me quedo ahí. Que es propio de las personas, por ejemplo, que están en medio de una crisis asmática, ¿sí? Este tórax en inspiración y la persona teniendo que hacer mucho esfuerzo con el cuello para poder meter el aire. Entonces, los escalenos tienen que trabajar, pero no tienen que trabajar como protagonistas de la inspiración, sino acompañando el trabajo de intercostales y de diafragma que vamos a ver ahora, ¿sí? Otro grupo muscular que está muy asociado a la respiración. Profe, perdón. Sí. Los escalenos, ¿se pueden entrenar o trabajan solo con la inspiración y la, digamos, en esa parte que contábamos recién y no se pueden entrenar? Por otra vuelta veíamos cómo estirarlos, si estaban acortados, cómo estirarlos, pero ¿se trabajan o es, digamos, como están, más allá de estirarlos? No es una musculatura que uno la trabaje de manera específica. Se trabaja mucho en rehabilitación con la manipulación de escalenos. Los osteópatas y algunos kinesiólogos trabajan con actividad manual sobre escalenos para aflojarlos, con ciertas maniobras de elongación. Son músculos muy profundos, pero se trabajan, porque muchas veces están acortados. Están acortados, por ejemplo, en aquellas personas que no saben emitir la voz con un buen apoyo diafragmático y que para hablar hacen mucho esfuerzo con la garganta. Esto es típico y característico de las personas que tienen que hacer tratamiento fonoaudiológico porque enseguida se quedan difónicas, porque el esfuerzo para emitir la voz lo hacen con la garganta. Entonces se ve mucho en docentes, en personas que trabajan con la voz y que terminan con acortamiento. Más que nada se los trabaja en elongación, más que trabajarlos, porque cuando me preguntás si se trabajan, yo pienso si tu pregunta tiene que ver con si se trabajan en fuerza o si se trabajan contrayéndolos. ¿A eso te referís? Sí, en la contracción, sí. Claro, no. No, porque ya de por sí tienen un trabajo arduo, que es esto de contraerse y mover la costilla y mover la costilla. Y en realidad, no hay un objetivo que tenga que ver con el trabajo de escalenos. Generalmente, como están acortados, al revés, se piensa en su elongación. Que los elongás de la misma manera en que podés pensar la elongación de ECOM, o la elongación de músculos más superficiales como el trapecio, es decir, con rotaciones heterolaterales y con inclinaciones, con rotaciones homolaterales y con inclinaciones heterolaterales, ¿sí? Lo mismo que los ECOM. Miren que las inserciones del ECOM, que van a esternón y clavícula, de alguna manera también está ligado a este tema de ascenso de costillas. Si yo cada vez que subo y adelanto las costillas me llevo la inserción de los ECOM, estos también están trabajando de alguna manera durante los movimientos respiratorios, ¿sí? Entonces, para algunos autores, esta musculatura se la llama musculatura accesoria de la respiración o musculatura secundaria de la respiración. Secundaria porque no tienen que ser los protagonistas. Yo no tengo que subir costillas a expensas de los músculos del cuello. Tengo que subirlas con diafragma y con intercostales. Pero estos músculos sí o sí se van a contraer. No hay vuelta. Sí o sí, porque electromiográficamente, si yo analizo, estos músculos se contraen cada vez que yo muevo costillas. ¿Sí? Bien, y finalmente entonces el diafragma, que ya lo conocemos, que es un músculo que se inserta en esternón, en costillas,
en columna lumbar, que en realidad, y ahora viene el quid de la cuestión, no es un solo músculo, son 8 vientres musculares. Se los llama también músculos digástricos. Son 8 vientres musculares que conforman esta cúpula muscular que forma la base de nuestra caja torácica. Y algo interesante de ver en otro tipo de enfoque del diafragma, que esto es visto como desde abajo, ¿sí? Estas son las vértebras lumbares. Este músculo diafragma tiene una particularidad que nosotros ya la habíamos visto en anatomía. Tiene un centro frénico, que es un centro fibroso. Ese centro fibroso, que no tiene la particularidad de contraerse, sí es un punto de fijación, es un punto de apoyo. Ese centro frénico, cuando descienda el diafragma, va a ser el gran punto fijo que va a tomar ese diafragma para luego levantar sus extremos. Yo les había dicho en su momento como si un paraguas cambiara de concavidad. Entonces baja, se apoya en ese centro frénico y los bordes se elevan. Ese borde anterior que se eleva es el que ayuda a empujar las costillas hacia adelante y hacia arriba. Ahora, ¿dónde se apoya ese centro frénico? Ahora lo vamos a ver. Recuerden los pilares del diafragma, que son los lugares que se insertan en columna vertebral, compartiendo esas inserciones ¿con quién? Diafragma, pilares lumbares. ¿Con quiénes comparte esos lugares de inserción el diafragma? ¿Qué otro músculo que ustedes conocen se inserta? ¿Recto abdominal? No, porque es hacia atrás. Ah, perdón. Hacia atrás, es columna. Espinales. Esto. Espinales. Con los espinales, ¿con quién más? Importantísimo, que también se inserta en columna lumbar. Exactamente al ladito de los pilares del diafragma. ¿Lumbares o piramidales? Cuando digo lumbares decimos espinales, pero con el psoas, aquí, con el psoas y con el cuadrado lumbar. Con el psoas y con el cuadrado lumbar, músculos extensores de columna, músculos lordosantes. Es decir, que aumentan la lordosis lumbar cuando se contraen. Por lo tanto, el diafragma también es un músculo lordosante. Esto, aunque suene raro, es así. Cada vez que el músculo diafragma se contrae, además de descender, provoca un pequeñito aumento de lordosis. Chiquito, si nosotros estuviéramos acostadas boca arriba, y hacemos respiraciones profundas, en cada inspiración aumenta un poquito la lordosis lumbar. Háganlo, pruébenlo, ¿sí? Y luego en la expiración se relaja. Por eso todos los estiramientos de cadena posterior que vamos a ver después del parcial en nuestra segunda parte, se van a hacer durante la expiración. Se van a hacer en el momento que la columna y la musculatura lumbar se relajan y el diafragma vuelve a su posición inicial. No cuando el diafragma está bajando, que nos está aumentando un poquitito la lordosis lumbar. Si yo miro nuestro tronco y nuestro abdomen de perfil, vamos a ver algo que después de la pausa vamos a volver a mirar desde otro lugar, que es de qué manera la caja torácica se combina con otra cavidad, que es la cavidad abdominal, donde nosotros tenemos columna y músculos espinales en la zona posterior, donde tenemos a nuestro diafragma formando el techo de esa cavidad abdominal, donde tenemos una pared de músculos y de fascias por delante, que son los abdominales, no solo por delante, acuérdense que los abdominales tienen inserciones hacia atrás, o sea que es adelante y a los costados. Y en el piso de esta cavidad abdominal, ¿quiénes están? ¿Quiénes son estos, no? Son los músculos del suelo pélvico, que es lo que nosotros vamos a ver después de la pausita. Este suelo pélvico que une sacrocoxis con pubis. Y ahí se cierra nuestra cavidad abdominal, que no es completamente cerrada, porque obviamente nosotros tenemos esfínteres
en este suelo pélvico, que son lugares de fuga, y como son lugares de fuga, de presiones, después vamos a ver lo que pasa con ese suelo pélvico, ¿no? Pero entonces tenemos como un diafragma arriba, un diafragma abajo, que muchos autores lo llaman diafragma pelviano, porque obviamente también es una estructura blanda que tenemos formando la base de ese suelo pélvico, columna, músculos abdominales y fascia abdominal. De esta relación es lo que también va a suceder adentro de esta cavidad abdominal, un juego de presiones que se van a dar hacia arriba o hacia abajo según lo que suceda con todo esto. Y fíjense que al inspirar y bajar el diafragma, de alguna manera vamos a aumentar la presión dentro de la cavidad abdominal. Yo bajo esto como si fuera un émbolo, y entonces acá aumento presión. Presión que van a tener que contener la columna con sus discos, presión que va a tener que contener la pared abdominal, y presión que va a tener que contener el diafragma pelviano. ¿Sí? Bien. Y por supuesto, como dijo Carlos hace un ratito, los músculos intercostales que están entre costillas también son responsables de los movimientos costales. Lo que ocurre es que estos músculos intercostales son músculos más que nada tónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son músculos que marcan la tensión del tórax, pero no son músculos que generen grandes desplazamientos de palancas óseas. Los grandes desplazamientos los provocan los otros músculos que vimos antes, que son músculos más dinámicos. Los músculos intercostales son músculos bastante tónicos y por lo tanto no son los responsables de la gran expansión de la caja torácica. La caja torácica se expande por los pectorales, por los músculos posteriores de la espalda, por los músculos del cuello, ¿sí? Los intercostales acompañan a esas costillas que se desplazan. Pero no es que los intercostales en sí tengan un gran protagonismo en los movimientos de costillas, ¿sí? Bien, entonces, volviendo a nuestra pregunta inicial, y antes de hacer la pausita, ¿qué podríamos trabajar para mejorar? Vamos a tomar el objetivo que había propuesto Carlos, mejorar la expansión o la movilidad de la caja torácica. Una actividad que se Y les ahora ocurre. queda como medio obvio, pero es todo el movimiento del diafragma, ¿no? Todos los trabajos de hipopresivos, por ejemplo. Bueno, ahora vamos a hablar de hipopresivos en un ratito. Buenísimo. Trabajar el diafragma no es fácil, es un músculo que nosotros no lo vemos y es un músculo que no tiene mucha posibilidad de que intervengamos directamente, ¿sí? Pero queda claro que si yo trabajo respiraciones amplias o respiraciones profundas, voy a estar haciendo excursionar al diafragma en todo su recorrido. Bien, esa podría ser una. ¿Qué más? Todo el fortalecimiento del core para lo postural, para no estar erguido, digamos, para tener una postura bien y que la respiración, todo el proceso de inspiración y expiración sea prolijo, digamos. Bien, bien, Fede, el trabajo del core es importante. Yo le agregaría a ese trabajo otro objetivo, que es generar una buena pared de contención para que ese diafragma pueda actuar como émbolo. Es decir, lo que hace el core justamente es mantener el carril por donde ese diafragma va a descender y va a ascender. Si yo tengo, vamos a poner un ejemplo al revés, un abdomen muy distendido, con falta de tono de la musculatura abdominal, con las vísceras desparramadas hacia adelante, con una pelvis en anteversión. Se imaginan esa situación, ¿no? Pelvis en anteversión o volcada hacia adelante, las vísceras hacia adelante y la pared abdominal muy flácida o con falta de tono. Ese diafragma que tiene que bajar y tomar punto fijo en ese centro frénico, va a encontrar un lugar medio raro donde fijarse, porque están las vísceras hacia adelante, está la pared abdominal demasiado débil, y entonces no hay un buen lugar donde ese diafragma pueda bajar y tomar punto fijo. Desmejora la mecánica del diafragma que todo esto suceda. Por lo tanto, que la pared abdominal sea continente,
y por lo tanto las vísceras estén retrotraídas, va a hacer que el diafragma encuentre un buen punto fijo. Esta es la famosa sinergia entre abdominales y diafragma. Una pared abdominal que ayuda al diafragma a poder descender y tomar punto fijo, y que contiene a las vísceras para que ese diafragma encuentre una base sólida donde poder hacer punto fijo. Porque ¿dónde se apoya el diafragma una vez que desciende? Se apoya en las vísceras, se apoya en el hígado, se apoya en el estómago. Por supuesto que hay ligamentos y fascias en el medio, pero la base la constituyen las vísceras. El diafragma, ¿hasta dónde baja? Baja hasta chocar con las vísceras. Y esas vísceras están en un buen lugar si están contenidas por una pared abdominal continente, ¿sí? De ahí la famosa ayuda o sinergia entre abdominales y diafragma. Entonces ahí tenemos otro objetivo al fortalecer el core, darle al diafragma un buen lugar de recorrido y un buen punto fijo de apoyo. ¿Y podríamos plantearnos un objetivo con respecto a la musculatura del cuello, por ejemplo? Y creo que tiene con estiramientos, que lo veíamos la otra vez. Exacto. Exacto, yo puedo plantearme un objetivo de estiramiento de la cadena recta anterior completa que incluye a los músculos anteriores del cuello. O puedo trabajar un estiramiento de cadena recta posterior, porque yo sé que los músculos posteriores del cuello, si están acortados, me van a modificar la curvatura cervical, y eso va a incidir sí o sí en la musculatura anterior. Entonces, todo trabajo de estiramiento de cadenas que involucren a ECOM, a escalenos, a trapecios, etcétera, me van a permitir liberar a esta columna de ataduras musculares. De la misma manera que si trabajo elongación de cadenas cruzadas, se involucra a los pectorales, ¿sí? Todo eso va a mejorar la postura inicial de una caja torácica que tiene que poder moverse con eficacia. ¿Entienden que por donde lo busquen, yo puedo generar objetivos para trabajar directa o indirectamente sobre la caja torácica? ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a hacer una pausita de 5 minutos, a ver si se me pasa lo de la tos. Y en la segunda reunión hablamos de suelo pélvico, que es el último tema que nos queda antes del examen, y después hablamos del examen. ¿Sí? 5 minutitos nomás. O de situaciones de parto, empiezan a tener síntomas de debilidad del suelo. Acá me dice Natalín, prolapso, muy bien, que el prolapso es como la caída visceral, ¿sí? Todas estas patologías, que a veces tienen más manifestación clínica y a veces un poquito nada más, nos hablan de que ese suelo pelviano no está del todo continente. Está como más blandito, está como más, menos tenso. Entonces, ¿qué ocurre? A ver si tengo acá algunas lesiones propias, ¿no? Durante el parto. Entonces, una de las consecuencias inmediatas que tenemos con este suelo pélvico debilitado es, por ejemplo, una pequeña incontinencia urinaria. No se imaginen algo completamente grande, ¿no? Estamos hablando de distintos grados. Yo siempre cuento la anécdota, y no sé si se las conté el año pasado, díganme porque estoy grande y por ahí repito las anécdotas. Una señora que iba conmigo al gimnasio hace muchos años atrás, en una rutina que le había establecido el muchacho que atendía el gimnasio, el profe, le había puesto en una de las estaciones salto con soga, ¿sí? Un salto con soga como los boxeadores. Y la señora, en ese ejercicio en particular, empezó a notar incontinencia, es decir, el saltito le provocaba pequeñitas pérdidas. Entonces tuvo que suspender ese ejercicio, y ahí empieza a sentir que esa pequeñita pérdida de orina tenía que ver con una incontinencia, que no era una incontinencia grande, pero que con determinados esfuerzos, por ejemplo, los saltos, se manifestaba. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tenemos personas con este tipo de sintomatología, tenemos que cuidarnos de no acrecentar el síntoma o no acrecentar el problema, generando mucha presión intrapélvica o intraabdominal. A esa misma persona, si yo le mando ejercicios de estocadas o de sentadillas, probablemente
le aumente un poquito la presión intraabdominal en cada una de las ejecuciones de estos ejercicios. Ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Entonces está contraindicado? No, está contraindicado en personas que tengan el suelo pélvico debilitado. Es decir, que cuando yo, de alguna manera, trabaje con el perfil de mis alumnos y mis alumnas, es interesante preguntar si hay incontinencia, si hay hemorroides. ¿Por qué? Porque en general son sintomatologías que uno no las cuenta o no las manifiesta si yo tengo que llenar una ficha de apto médico o una ficha clínica. Es raro que alguien le diga, te aviso que tengo, ¿no? Son en general cuestiones que uno no cuenta. Pero, ¿qué pasa si yo a estas personas les hago trabajar, por ejemplo, abdominales tradicionales? Entonces, que se acueste boca arriba y que haga abdominales de flexión de tronco. En cada flexión de tronco aumento la presión intraabdominal. En cada ejercicio tradicional de abdominales aumento la presión. A veces lo que se hace para evitar esto, por ejemplo, es que en cada contracción abdominal, cada vez que flexiono el tronco, al mismo tiempo contraiga el suelo perineal. Yo le digo, bueno, cada vez que vos vayas a levantar el tronco, contrae la cola y contrae el piso pelviano como si estuvieras cortando las ganas de orinar. Esto se llama ejercicios de Kegel, que es la persona que descubrió que se podía trabajar las contracciones de la musculatura perineal, y es el mismo sentido que cuando estamos orinando, sobre todo las personas con vulva, y contraemos mientras hacemos pis. Esa contracción de esa musculatura es lo que nosotros tenemos que recuperar. ¿Para qué? Para que ese diafragma pelviano, que forma la base de la cavidad intraabdominal, contenga esa presión que le estamos dando con el ejercicio. Porque si nosotros presionamos y abajo está flojo, lo que hacemos es aumentar esa sintomatología de incontinencia, de hemorroides, etc. Entonces, por más que haya tratamiento médico, por más que esa persona tenga su propio tratamiento, nosotros no podemos ser causantes de un problema. Entonces, imagínense ustedes que un grupo de mujeres embarazadas les piden a ustedes una rutina o van a trabajar con ustedes posterior a sus partos. Y uno dice, bueno, mujer embarazada, lo que quiero es que trabaje abdominales porque esa pared abdominal estuvo distendida, y le mando a hacer a esas mujeres una rutina de ejercicios abdominales sin tener en cuenta el estado de sus suelos pélvicos. Y que hagan series de abdominales, que hagan, y resulta que la que tiene incontinencia al poco tiempo va a estar peor, la que tiene hemorroides al poco tiempo va a estar peor, etcétera, etcétera. Profe, para trabajar eso, ¿la alternativa sería el isométrico o también provoca esto? Bueno, el isométrico aumenta la presión interna, la aumenta un poquitito. No es igual que el ejercicio de contracción concéntrica, pero la alternativa, Fede, que se buscó para este tipo de cuestiones, la inventó un médico ginecólogo español que fue el creador de los famosos ejercicios hipopresivos que mencionaba hace un ratito Agustín. Entonces, para los que no los conocen, los presentamos y es importante que los buceen, los investiguen, no para esta materia en particular, sino para la vida de ustedes como instructores de educación física, que son ejercicios que consisten, en lugar de trabajar con el ejercicio abdominal tradicional, que lo que hace es descender el diafragma, presionar las vísceras y aumentar la presión intraabdominal. Generalmente durante este ejercicio, acá dice el periné permanece relajado, pero yo les decía que una alternativa, si voy a trabajar el ejercicio abdominal tradicional, es pedirle a la persona que en el momento que contrae, al mismo tiempo contraiga los esfínteres del suelo pelviano, ¿no? Pero igualmente tenemos una gran sobrecarga sobre el periné. Los ejercicios hipopresivos trabajan con distintas posiciones del cuerpo. Una es esta, la persona de pie, también se trabaja arrodillado y sentado, de distintas posturas. Lo que se trabaja fundamentalmente es en apnea, es decir, que una vez que la persona toma aire, retiene un ratito el aire, mete el abdomen hacia adentro, y todas estas posiciones que ven ustedes de miembros superiores, cuello y pelvis, son puntos de anclaje para determinados grupos musculares,
y para que haya contracción isométrica de transverso del abdomen. Pero ¿qué pasa? Al meter el abdomen hacia adentro y al hacer apnea, que la apnea se hace al final de la expiración, el diafragma está relajado, no baja y presiona las vísceras y evito la presión sobre el períneo. Es difícil de explicarlo así, es más fácil verlo a veces, pero la idea es que hay alternativas para contraer abdominales con diafragma relajado y evitar la presión sobre el suelo pélvico. Las personas que hacen hipopresivos les van a decir que los hipopresivos sirven para todo, que son maravillosos, que generan un aumento del tono de la pared abdominal increíble, y es verdad que tiene muy buenos resultados. Como todas las técnicas no sirven para todo, y hay que tener ciertas precauciones con este trabajo. Por ejemplo, al trabajar en apnea, hay un pequeñito aumento de presión arterial. Entonces, si yo estoy trabajando con personas hipertensas, que yo no estoy muy segura de que estén bien medicadas o estén bien controladas, tendría mis reparos. Son ejercicios que requieren muchos controles corporales. Una persona que no tenga mucho registro de su cuerpo y que le cueste mucho estar pensando en distintas cuestiones del cuerpo, tampoco van a poder hacer este trabajo fácilmente, porque son personas que tienen que tener muchos controles de cuello, de hombros, ¿sí? Entonces, es ideal este trabajito para hacer con personas que tengan cierto control sobre su cuerpo, que no tengan problemas respiratorios, que no tengan problemas de presión arterial que no estén controladas, etcétera, etcétera. Sacando todo eso, es un buen intento para trabajar abdominales sin presionar el suelo pélvico. No hace falta trabajar siempre hipopresivos de acá a la eternidad. Quizás en estas personas que han tenido partos complejos o demasiado sobrepeso durante el embarazo, etcétera, etcétera, y que han distendido su suelo pélvico, también haya un tratamiento para recuperarlo. Entonces esas personas a lo mejor trabajan hipopresivos al principio, después de haber tenido parto, y después, más hacia adelante, puede incorporar otro tipo de ejercicios abdominales. Lo importante es no mandarnos con esta idea de que hay que fortalecer la pared abdominal, mato a las personas haciendo trabajo de abdominales, y si el suelo pélvico está débil, después tengo las consecuencias, ¿sí? Es un detalle no menor, es un detalle donde no solamente, digamos, podemos no traer problemas, podemos empeorarlos. Entonces es muy importante tener esto en cuenta. Por supuesto que puedo trabajar de manera isométrica abdominales, pero ustedes saben que el trabajo isométrico, como el trabajo de planchas, por ejemplo, también genera un límite en la fuerza abdominal. El trabajo isométrico no logra grandes resultados en fuerza muscular como el trabajo concéntrico. Entonces también tengo ciertos límites, pero el trabajo en planchas es un trabajo interesante para no estar pensando tanto en ese pistón de fuerza y de presión intraabdominal sobre el piso pélvico. ¿Estamos? ¿Hasta acá estamos bien? Bueno, bien. Carlos me hace así, Fede dice sí, sí, todo bien. Los que no contestan espero que todavía estén acá. Bien, perfecto. Vamos a hablar un poquitito del examen. Hasta acá llegarían los temas de este primer parcial, que incluyen todo lo que vimos de miembro superior, todo lo que vimos de tronco y abdomen. Si le queremos dar un contexto anatómico a esto, como para poder pensar en temas. Después, dentro de cada uno de estos segmentos corporales, la parte muscular y articular tiene que servir como excusa para lo que vamos a explicar. Es decir, que yo no es que voy a tomar fundamentalmente en el examen cuestiones anatómicas puntuales de anatomía general, inserciones musculares, no, pero si por ejemplo yo quiero que ustedes establezcan una relación, por así decir, entre miembro superior y tronco a partir de una estructura anatómica, entonces ustedes podrían echar mano de conceptos anatómicos. Pero no es que voy a preguntar inserciones del bíceps braquial como hacíamos por ahí en anatomía general, donde lo importante era la ubicación de las cosas. Voy a hacer preguntas puntuales de temas que hemos visto, sobre todo de temas biomecánicos, ¿sí? Nosotros hemos hablado de ritmos
de abducción y de flexión de hombro, hemos hablado de ritmo lumbopélvico, de cómo acompaña una estructura a otra, de cómo el complejo de hombro es un engranaje, de cómo la columna cuando se flexiona mueve la pelvis. Hemos visto cuáles son las curvas de la columna y cuáles son los sectores más móviles. Hemos visto qué movimientos no pueden hacer algunos sectores de la columna y por qué motivos. Hemos visto que el cuerpo se maneja a través de palancas mecánicas, que esas palancas son, digamos, engranajes físicos que nos permiten ahorrar energía y hacer menos esfuerzo. Hemos visto la palanca de tercer grado en miembro superior, hemos visto la palanca de primer grado en columna. Estoy tratando de acordarme temas así como para que ustedes van a recorrer cuando los vean. Bueno, esos temas puntuales yo los puedo preguntar. Y ustedes van y tienen la información ahí. Pero después también doy un salto cualitativo, un poquitito más en el examen, y lo que les voy a plantear, como hicimos recién y como hicimos en clases anteriores, es presentarles casos. No un caso puntual de una persona con una edad, no. Casos de cuestiones concretas. Si ustedes tuvieran un grupo de alumnos que tienen este perfil, en estas condiciones, y buscan como objetivo trabajar los movimientos respiratorios, por poner algo, bueno, ¿qué ejercicios propondrían? ¿Qué músculos trabajarían y por qué? Siempre en el estudio de casos o casos concretos que yo les pida, lo que les voy a pedir es fundamento biomecánico. Entonces, más allá de que ustedes ahí puedan, iba a decir un verbo que no está bien, porque no es lo que quiero que hagan, iba a decir más allá de guitarrear, pero no era esa la idea, porque la idea no es que guitarreen, pero sí que tengan un margen de creatividad, vamos a decirlo así, para poder plantear ejercicios o plantear maneras de trabajar, pero lo que me interesa es el fundamento biomecánico. Que ustedes me digan, bueno, elegiría estos ejercicios porque yo sé que con esto voy a lograr tal cosa. Y no elegiría esto porque, si yo les pido que ustedes utilicen el concepto de cadena muscular para explicar algo, bueno, entonces hay que decir, utilizaría tal cadena muscular que abarca tales músculos porque en tal posición a la persona le pasa esto, o porque quiero estirar, porque, ¿sí? ¿Se entiende? Siempre tiene que haber un fundamento biomecánico en lo que ustedes vayan a explicar. El parcial que les tomo no es un parcial fácil de encontrar en la web. Obviamente que uno puede hacer lo que hacen muchos, por una cuestión inclusive a veces de inseguridad, que yo los entiendo, que es, pongo la consigna en la web, a ver qué me tira la web de respuesta, y eso lo pongo. Acuérdense que no siempre lo que uno encuentra es palabra santa, porque depende la fuente a la que consulten, depende lo que esa fuente les tire, porque es la idea de lo que esa fuente escribió en ese texto, pero a lo mejor no es exactamente lo que yo estoy pidiendo en la consigna. Porque por ahí tomó la palabra clave, ustedes pusieron cadena recta anterior, aparece en la web cadena recta anterior y les habla de cualquier otra cosa. Es muy obvio lo que estoy diciendo, pero lo digo porque en los exámenes sucede. Entonces, anticipémonos un poquito a lo que puede pasar. Confíen. Si tienen todo el material, tienen los audios, los escucharon, participaron de las clases, tienen el material teórico de Calais-Germain, de anatomía por el movimiento, tienen uno de los apuntecitos que yo les mandé de cadenas cruzadas, y tienen lo que fuimos apuntando y anotando, todo eso sirve. Y por supuesto siempre un material de anatomía como para poder recordar músculos, acciones y poder usar eso también como fundamento. El parcial domiciliario, que ustedes ya conocen la modalidad, tiene la ventaja de que ustedes tienen toda la información a disposición. Pero lo que voy a pedir en esta materia, a diferencia de anatomía general, que era más puntual, más concreta, y más de a ver si habían entendido o no, acá la idea es volar un poco más, empezar a establecer relaciones, tomar los conceptos que vimos en la materia y usarlos como fundamento del trabajo que van a presentar. ¿Estamos? No les voy a pedir cosas de rehabilitación que no puedan contestar, ni les voy a pedir que se pongan en un lugar ni de un kinesiólogo, ni de nada. Ustedes van a hacer lo que tienen que hacer desde su rol, pero van a tratar de darle fundamento científico a lo que les pido que hagan. Por ejemplo,
pongo una sola consigna más con respecto a la clase de hoy que la tienen fresquita. Si yo, por ejemplo, con respecto a la clase de hoy, digo, bueno, voy a generar un trabajo de ejercicios abdominales, y quiero saber de qué manera acompañar con la respiración esos ejercicios abdominales. ¿Cómo lo hago y por qué? Entonces, bueno, ahí es que tengo que buscar qué hago en la inspiración, qué hago en la expiración, por qué el esfuerzo lo hago en la expiración, cómo está el cuerpo, qué es lo que hace el diafragma durante la expiración y qué hace durante la inspiración, y si durante la inspiración el diafragma bajaba y al contraerse era lordosante, ¿me ayuda eso a tomar aire mientras estoy haciendo el ejercicio abdominal o no? O sea, hay que volar un poco y tratar de pensar en toda la información que tengo para ver cómo explico lo que explico. Parece difícil, pero no lo es, y además van a tener tiempo para hacerlo, que eso es lo bueno, no es que hay 2 horas para hacer el examen y en esas 2 horas se me tiene que ocurrir todo. Van a tener unos días para pensarlo, para armarlo, para... Por ahí yo lo cuento así, suena re difícil, después cuando lo vean van a ver que no es difícil, pero la idea es que estudien de esa manera y que lean con ese objetivo, no con el objetivo de memorizar clasificaciones o cosas, sino con el objetivo de entender para qué me sirve. ¿Para qué me sirve saber ritmo lumbopélvico? ¿Para qué me sirve saber que después de los 50, 60 grados de flexión de columna se empieza a mover la pelvis? ¿Para qué me puede servir? Y porque voy a tener que tener en cuenta los músculos del miembro inferior para poder mover la columna. Y que a lo mejor para pensar en una mayor elasticidad de columna, y me voy a tener que fijar si los isquiotibiales no están cortitos, o el psoas, ¿se entiende? Bueno, a volar, a leer y a tener toda la información para el miércoles que viene, y que seguramente, además de vernos, vamos a leer las consignas juntos, como hicimos en otra materia, y cualquier duda con la consigna en la mano, me preguntan en ese momento. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta? Listo. Listo, profe. Bueno, entonces a leer mucho y a tener todo el material disponible para hacer los exámenes, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces Profe, el miércoles que viene. Puntuales.